Buenas tardes a todos y a todas, a los ponentes, a los participantes en la jornada. Tenemos una de las últimas actividades formativas y de intercambio de las primeras jornadas internacionales de pedagogía prenatal, organizadas por la Universidad Autónoma de Madrid, por REDIPE y por la Asociación Nacional Española de Educación Prenatal. Tenemos presentes a los ponentes y las ponentes que ya pues grabaron y compartieron con los participantes pues sus reflexiones, sus pensamientos en las ponencias virtuales, y este espacio tiene la intención de crear un contexto de diálogo, dando voz principalmente, y esa es una de los objetivos fundamentales, dando voz a los participantes para que junto con los ponentes puedan dialogar sobre aspectos que se han visto en las ponencias, o no necesariamente sobre ellos, sino sobre cualquier observación, inquietud o pregunta que quieran formular con respecto a la educación y a la pedagogía prenatal. Comentar también que nos falta un ponente, que es Manuel Hurtado, que por cuestiones personales pues no puede estar aquí con nosotros ahora mismo, ¿no? Yo voy bueno, ya sabéis quiénes son los ponentes. Tenemos poco tiempo y no quiero intervenir de más. Entonces, pues con esta pequeña introducción vamos a dar paso. Sí que os pediría previamente que tengamos los micrófonos silenciados y que las preguntas se formulen preferentemente a través del chat. Yo iré recogiendo las preguntas, también lo van a ver obviamente los ponentes, y ya ellos pues irán viendo los puntos de conexión que tienen con esas cuestiones e interviniendo, ¿no? Entonces vamos a comenzar dando espacio para que los participantes que os habéis incorporado los últimos minutos, pues podáis hacer alguna intervención que bien puede ser una pregunta, pero puede ser inquietudes también, pueden ser observaciones sobre las ponencias, alguna experiencia que se quiera compartir de manera dialogada. Dejamos ese espacio, os animo a participar, este espacio es para ello, sobre todo ahora al inicio, que es cuando nos cuesta un poquito más, ¿no? Dejamos este espacio, por tanto, para que participéis. Hola, buenas tardes, buenos días. Hola, Aura, buenos días. Mi nombre es Aura, soy psicóloga general sanitaria y estoy, bueno, muy interesada en lo perinatal. He hecho una especialización con la Universidad Autónoma de Barcelona y con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Y realmente un poco va en ese sentido, ¿no? Mi consulta o mi propuesta, ¿no? Y mi preocupación. Y es acerca de que es, como comentabais en las ponencias, es un campo emergente en el que los distintos profesionales de distintas disciplinas nos estamos, parece que, interesando cada vez más, y estamos encontrándonos también que hay como un boom, ¿no?, de información ahora mismo, además últimamente muchísimo más, y esto a mí me inquieta un poco, ¿no? Es algo que creo que es necesario también retomar, y es la necesidad también de unificar, ¿no? Porque es importante tener en cuenta que también desde el conocimiento es desde la evidencia científica, desde las diferentes experiencias prácticas, vivenciales, en fin, se pueden aunar, pero siempre unificando un poco criterios, ¿no? Y es un poco esa mi inquietud, ¿no?
hablo desde el campo, en mi caso, desde la psicología, buscar también esa forma, ¿no? No quisiera decir de certificar, pero sí de validar un poco, de unificar criterios y conocimientos para que podamos un poco trabajar todos desde un plano común, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Aura, por tu intervención y por tu inquietud. Ya los ponentes, si hay alguien que quisiera responder al comentario de Aura. Pues si queréis puedo responder yo. Gracias, Agustín. Nada, encantado. Tengo la voz un poco mal. Yo creo que sí, que el plano común es doble, ¿no? Por un lado está el plano profesional y por otro lado está el plano de la investigación. Y dentro de lo profesional de la investigación, pues tendría que estar presente, a mi modo de ver, lo inter e incluso lo transdisciplinar. Lo que pasa es que lo supradisciplinar, tanto lo inter como lo trans, sí, pero antes disciplinados. Es decir, cada cual ocupándose de sus objetos de estudio, porque si no sería un caos. O sea, si en medicina el endocrinólogo se pone a hacer funciones de obstetra, pues muy mal. Entonces, yo creo que en ese sentido, estas jornadas no son de educación prenatal, sino que son o intentan atender a una disciplina potencialmente útil y cuyos fundamentos epistemológicos y sus objetos de estudio son variadísimos, y no están de momento retomados o incluidos científicamente ni en manuales ni en artículos científicos en revistas de prestigio en este sentido que usted ha mencionado, ¿no? Entonces, tanto en las áreas, por ejemplo, como, no sé, políticas educativas, que son objetos de estudio científico y supranacional, o como, por ejemplo, el estudio sobre planes de estudio, que, por ejemplo, Cinta Aguadez ha indagado y ha publicado bastante sobre esto, formación de futuros profesionales con una preparación entre salud y educación, por ejemplo, estudios sobre planificación educativa, sobre innovación, sobre currículo, sobre tipos de programas, sobre metodología didáctica, sobre recursos didácticos, evaluación de la enseñanza y el aprendizaje, innovación educativa, educación formal y no formal, la inclusión de la educación prenatal en etapas educativas, y sobre esto ha trabajado mucho Carmen Carballo y Manuel, tanto en infantil, por ejemplo, a través del juego simbólico, como en primaria, como en secundaria, en donde los hay futuras papás y futuras mamás, etcétera, etcétera. Y también en la universidad. O sea, hay objetos de estudio, hay huecos, hay espacios reales, prácticos, como usted ha dicho, se puede considerar así, que no son abordables de momento por ciencias que no tengan como cuyo objeto de estudio la educación. Y la ciencia que tiene como objeto de estudio la educación por autonomía es la pedagogía. Y también otras ciencias de la educación. Pero esta es un poco la aportación que intentamos hacer en estas jornadas y en el futuro congreso. Muchas gracias. Gracias, Aura. Gracias, profesor Agustín. Soy Francisco Moya, estoy con otro nombre que no me corresponde. Lógicamente no soy Marta López, me han prestado un ordenador. Y entonces, bueno, me parece muy interesante la idea de Aura de unificar y, bueno, desde mi punto de vista, mi aportación sería, bueno, yo empecé como médico radiólogo, he trabajado 40 años como médico radiólogo y no renuncio a nada de ninguno de esos conocimientos, y últimamente pues yo lo que he conseguido es una introspección profunda de la persona, y desde ese punto de vista trabajo algo muy vivencial, pero desde el primer momento yo tenía esa misma idea que he dicho, Aura, de unidad.
de unidad de las diferentes disciplinas, de las diferentes aproximaciones a la persona. Y lo que yo he encontrado que me puede unificar es la antropología. La antropología filosófica me parece a mí que sería la primera parte, lo que más unificaría, y sobre esa idea antropológica clara ir colgando las diferentes especialidades. Pero me parece a mí que como que el esqueleto de la persona, desde un punto de vista lo más amplio posible, más que la metafísica, la antropología, sería lo primero, ¿no? Y a eso es a lo que me dedico. Y te vas encontrando como filósofos anteriores a Aristóteles, ahora estoy estudiando mucho a un filósofo que es Anaxágoras, habla del nous, y como el nous es un conocimiento espontáneo que tenemos desde el primer momento. Y desde el primer momento, en época prenatal, la persona tiene ese conocimiento y lo tiene formalizado en su cuerpo. Entonces, a mí me parece que mi contestación sería, tendríamos que empezar por antropología. Bien, Francisco, gracias por la intervención sobre la pregunta de Aura. María Jesús Blázquez quiere intervenir. Sí. Bueno, yo humildemente quería aportar también, después de mis 38 años como profesora, ante lo que nos propone Aura de unificar, yo la reflexión que hago siempre que preparo unos apuntes para eventos como este es ¿dónde estoy yo? Es decir, tenemos la tendencia, el profesorado, a preparar magníficas recetas enmarcadas en programas educativos, mejores, peores. Somos unos grandes diseñadores y a veces nos salimos de ese escenario. Entonces, mi propuesta es, ahora que estoy jubilada y tengo un poco más de tiempo a observar todas mis contradicciones, que si nos embarcamos aquí en la pedagogía prenatal, también nos animemos a participar en espacios y encuentros donde tengamos la oportunidad de un autoconocimiento y de explorar sobre nuestra propia huella prenatal. O sea, abandonar un poco el recetario que nos encanta y empezar a una mirada hacia el interior en espacios y en tiempos que lo permitan, porque estamos en un momento y en un tránsito muy extraño y probablemente una gran forma de reparar todo el daño que se está generando con este tránsito sea precisamente reivindicar y facilitar encuentros presenciales donde de verdad podamos ir hacia nuestro corazón. Y esto os lo digo desde mi humildad como profe ya jubilada, que yo he ido mucho de entusiasmo, pero mucho de receta, y me he dado cuenta que la huella que verdaderamente perdura, en este caso como una humilde profesora de instituto, es cuando tú has trabajado algo desde tu corazón. Y a lo mejor has cometido errores metodológicos que seguramente que desde la pedagogía me podríais decir, ¿pero dónde vas? Pero quiero deciros que he podido tener la suerte de escuchar a mi alumnado muchos años después y he comprobado que la huella que queda a cada alumna y a cada alumno es muy diferente, porque la individualidad está por encima de todo, pero sobre todo lo que ha quedado ha sido mi corazón, lo que de verdad he experimentado y sentido. Por lo tanto, la ciencia está muy bien, el unificar es imprescindible, el crear un marco teórico imprescindible, pero yo propongo que nos animemos a hacer trabajo personal, a conocer de verdad nuestra huella prenatal, a meternos dentro del escenario, abandonar un poco ese papel que tenemos los docentes de organizar y nosotros ahí no. Yo lo propongo y mirar que estoy ahora un poco, como os comentaba al inicio, pues al cuidado de mi madre, que ha sido la decisión más coherente que he podido hacer en estos momentos, ¿no? Entonces, no me puedo mover mucho, que a lo mejor organizáis algo y os digo, no puedo. Ahora lo primero es la coherencia de estar con mi madre, pero invito a ese posible encuentro en presencia, a ese explorar, a ese autoconocimiento nuestro, para aproximarnos un poco a qué es la huella prenatal, pero desde nuestro corazón, nuestro sentir, nuestra autenticidad, y seguro que luego todos los marcos teóricos nos van a salir extraordinariamente. Estoy segura, porque yo lo que he comprobado, la huella que perdura es cuando ha habido esa autenticidad, aun cometiendo errores metodológicos. No sé si os sirve un poco esta corazonada de señora jubilada, no sé.
Muchas gracias, María Jesús. Muy interesante tu visión, que incluye lo personal e incluye también lo profesional. Yo me preguntaba a medida que hablabas, que comentabas, ¿cómo se transfiere, por si quieres comentar o quiere comentar algún otro ponente, qué transferencia tiene actuar desde el corazón a los papás y las mamás que van a tener un niño o una niña? ¿Qué importancia tiene en la educación prenatal y concretamente en cómo los papás o las mamás pueden educar en esta etapa prenatal? Bueno, quiero resaltar mucho lo que ha dicho Agustín, que me ha gustado mucho, las dos vertientes que tiene esta gran disciplina, la vertiente de la profesionalización, pero también la vertiente de la investigación. La investigación nos puede dar muchos datos de lo que está sucediendo y además datos objetivos. Entonces, entre mis investigaciones que he incluido a la familia, sí que resaltan que las familias sí que le dan mucha importancia a la educación, pero también reconocen que no tienen una formación. Los padres son padres y después aprenden a través de ensayo y error, porque no han sido formados. Vamos a universidades, nos formamos en nuestra disciplina académica, estamos siempre en un continuo, en un mundo de formación acelerado. Sin embargo, no nos ocupamos de qué es la formación para ser padre. Entonces aquí hay una gran carencia y lo observamos los que trabajamos con la infancia. Y ahora que soy especialista provincial de atención temprana y trabajo con niños de 0 a 6 años, observo que la mayoría de las familias, de los niños que entrevisto, ellos me confiesan que no están formados. Entonces sí que es importante desde instituciones educativas, de instancias políticas, desde administraciones, que consideren la importancia que es incluir esta asignatura, esta disciplina a lo largo de la universidad, que es la formación inicial. En mis investigaciones, a través de un análisis sobre las guías didácticas, aparece poquísimo o casi nada la presencia de esta disciplina en la universidad. Ya en la formación inicial de una persona que estudia magisterio no hay, cuanto más en la formación de una familia que quiere ser madre o padre y que a veces no cuenta con. Entonces, no debía ser algo, una autoformación ni algo voluntario, sino debía ser algo que fuera necesario, porque los padres lo reclaman. No sé de qué manera, bueno, ya existen, ¿no?, las universidades para padres, creo que en esto nos puede aportar un poco más Agustín, pero habría que encaminar algo para que esto fuera institucional, para aquellas personas que quieren ser padres se formaran, porque si no, aprender de ensayo y error con los hijos no se puede, y la mayoría quieren y están deseosos, pero no lo han adquirido, entonces aprenden así, de ensayo y error, que quien paga después las consecuencias son los hijos. Entonces es una necesidad muy importante. Solo acotar, y perdón, que no quiero acaparar, que la formación es un constructo pedagógico, didáctico, típico, el principal. Por lo tanto, formación entendida como autoformación, como hace Gadamer, eso es un ejemplo de objeto de estudio pedagógico didáctico. Por lo tanto, el planteamiento de María Jesús, por ejemplo, es susceptible de objetivación e investigación, incluso de generalización, a través de una evaluación de programas, otro diseño de investigación. Entonces, precisamente hacia ahí vamos, ¿no? Hacia ahí vamos. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Me han pedido la palabra Eva Díaz, también Lucía Hervás y Carmen Carballo. Eva. Hola, bueno, respecto a la pregunta, centrar un poco, era un poco cómo la educación prenatal puede ayudar a los padres, ¿no? Corrígeme si me equivoco, porque al haber tanta conversación, al final me puedo desorientar un poco de lo que era la pregunta. Y yo creo que, bueno, que es la parte más central y más importante. Y yo creo que, bueno, es verdad que hay que aprender, es verdad, pero yo creo que el simple hecho de que los padres se sensibilicen y de que sean conscientes de que todo lo que hagan con amor
está bien hecho y que luego evidentemente hay que formarse, hay que aprender, pero simplemente el simple hecho de ser conscientes de que hay un ser ahí desde el principio, de que podemos, gracias a la educación prenatal también, ser conscientes de que está ahí, establecer un canal de comunicación y utilizarlo, creo que eso es algo básico, que cada uno en su pequeño grano de arena puede ayudar a hacer que esa labor sea mejor, cada uno desde su campo. Y bueno, pues un poco es eso, que creo que es la parte más importante, que todo el mundo está trabajando también desde algún punto, ¿no? Hay gente que, como yo, en infantil, en secundaria, en la universidad. O sea, el caso es que le llegue a la gente que cuando decida ser padre pueda ser lo más consciente que pueda y que realmente, pues bueno, que yo creo que el granito de arena más importante sería ser consciente de esa nueva vida y de que todos podemos hacer algo para mejorarlo. Y que evidentemente hay que meter esa educación por muchas vías, que ojalá fueran muchísimas. Muchas gracias, Eva Díaz. Lucía Hervas. Vale. Bueno, gracias por la pregunta, que me parece muy pertinente. Y bueno, desde mi perspectiva, que yo trabajo con arteterapia, con grupos de madres y familias, decir que una cosa que yo vengo observando en la investigación es que, de acuerdo con lo que decía María Cinta, de acuerdo y a la vez no, porque es verdad que hay una gran carencia en cuanto a educación y apoyo a las familias, pero por otro lado, como también decía Agustín, hablar de formación es hablar de un constructo. O sea, en realidad la educación y la formación no solo se da dentro de lo que pueden ser programas formales, sino que las familias se están formando constantemente, ¿no? Y de hecho, tal y como decía una de mis maestras, o sea, la preparación para la maternidad no sucede cuando te quedas embarazada, sino que sucede incluso 25 años antes de que esto suceda, ¿no? O sea, ya desde mucho antes este proceso de aprendizaje está sucediendo. Además es un aprendizaje que es cultural, que hay una transferencia de conocimientos, de actitudes, de patrones de apego que se dan de forma transgeneracional y bueno, todo esto tiene una gran dimensión cultural y que a mí, bueno, me sorprende mucho, por ejemplo, cuando hago talleres con personas que no están esperando ser padres ni madres, ¿no? Que muchas veces me pueden decir que el tema de la maternidad les pilla muy lejos. Esto sobre todo me sucede con los jóvenes, ¿no? Como, es que esto no tiene que ver conmigo, no, yo no voy a ser madre. Y sin embargo, cuando nos damos cuenta de que a todos este tema nos afecta, porque de hecho, como decía María Jesús, todos venimos de una madre, ¿no? Todos hemos tenido esta experiencia prenatal, todos hemos pasado por este tránsito y esta vivencia nos ha marcado a nivel de identidad, ¿no? Y en la medida en que esto nos ha construido quiénes somos, vamos a transmitirlo, ¿no? A la siguiente generación. Entonces, como decía María Jesús, muy de acuerdo con su propuesta, ¿no? De que todo programa debería ir tendente a esta búsqueda de, bueno, mirar lo primero cuál es ¿qué es lo que traemos nosotros a nivel interno con respecto a este tema? ¿Cuál es la huella que traemos? Y a partir de ahí, pues bueno, estamos también construyendo a nivel colectivo y profesional qué tipo de programas o qué tipo de estrategias podemos hacer para que esto pueda generar mayor conciencia, ¿no? Que al final es de lo que se trata, de poder transmitir una llegada a la vida en una mayor conciencia, ¿verdad? Y esto, gracias. Muchas gracias, Lucía. Antes de dar la palabra a Carmen, voy a hacer un breve resumen de los temas que hemos tocado por si algún participante durante la intervención de Carmen piensa en alguna otra cuestión que no haya salido, ¿no? Se ha hablado de la claridad disciplinar respecto a la pedagogía prenatal, a los enfoques de profesionalización, también de investigación, la educación familiar, la mirada transcultural que acaba de comentar Lucía, por si algún participante quisiera abrir un diálogo sobre algún tema que sea de su interés y que no se haya tocado. Disculpa, Carmen, querías intervenir.
Vale, gracias. Yo intentaré ser breve porque creo que lo más interesante es que realmente los participantes que están entrando, que ellos puedan plantear preguntas. Entonces, con respecto a todo lo que estáis diciendo, pues sí, efectivamente, hoy en la situación en la que estamos, pues estas ideas hay que expandirlas y hay que atender a todas las situaciones, es decir, a las familias que están en este momento embarazadas, padres y madres, hay que atender a las mujeres que en este momento están también embarazadas, pero yo creo que también podemos empezar a construir la casa un poquito más abajo. Entonces, como hablaba María Jesús también del amor, yo creo que el amor es una de las cosas que falta hoy en nuestra sociedad. Y no podemos olvidar que los que serán los futuros padres y madres son los que ahora mismo son adolescentes, los que tienen desde 14 años en adelante. Entonces, yo en mi experiencia educativa y en mi experiencia trabajando con ellos estos temas, os puedo asegurar que el resultado es maravilloso, que ellos necesitan oír, escuchar, que necesitan oír estas cosas. Y estas cosas no es solamente cuando estén embarazados, estas cosas es que es importante prepararse desde ya. Porque si hay que construir una salud física, emocional y mental, pues es mejor empezar cuanto antes. Si la vamos a construir o si la vamos a arreglar cuando tenemos 25 años, 27 o 30 y decidimos ser padres o madres, pues sí, se puede hacer. Pero si ya empezamos a educar a los adolescentes ahora mismo y le vamos transmitiendo toda esta serie de informaciones y de conocimiento, si se las acercamos en su lenguaje y les explicamos por qué es necesario ya desde la preparación, ellos lo entienden perfectamente y además les encanta. Entonces, eso era sencillamente lo que quería decir, que evidentemente hay que empezar a trabajar, es decir, que esto entre en el sistema educativo, que entre los diseños curriculares como una asignatura más. Es importante primero la formación en la universidad de los profesionales, ahí está la pedagogía prenatal, y después empezar por lo que serán esos futuros padres y madres, porque ya al darle toda esta serie de informaciones, ellos empiezan a plantearse ya muchas cuestiones sobre la vida, sobre ellos mismos. Y entonces eso también les puede ayudar un poco a abrir su corazón o a reconectar con su corazón y a partir de ahí seguir hacia adelante. Es decir, irse preparando para esa futura paternidad y maternidad en las mejores condiciones, como mejores personas y con un corazón maravilloso. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carmen. ¿Algún participante que quiera compartir alguna pregunta? Andrés, adelante. Buenas tardes, perdona que antes no he saludado. Estaba escribiendo ahora en el chat y nada. Bueno, muchas gracias también de verdad por estas jornadas. La verdad es que son bastante a nivel de investigación y a nivel de conocimiento, el impulsar este tipo de investigaciones, pues yo creo que son de suma importancia, ¿no? Bueno, mi pregunta es más una pregunta. Va en la línea en lo que ha comentado antes la profesora María José sobre el autoconocimiento, ¿no? Y de la comunicación a partir desde la conciencia, ¿no? Entonces se me vino un poco a la mente un pedagogo súper interesante, Krishnamurti, que nos decía, bueno, que el ser humano vive condicionado, ¿no? Y que a partir de ese condicionamiento, pues como que, bueno, la educación como que se queda estancada, por así decirlo en este caso, ¿no? En la educación y el desarrollo del ser humano. Entonces mi pregunta va un poco en la línea del yoga prenatal, que es un constructo que lo estuve leyendo hace un poquito en un artículo y también en un vídeo de estos que también lo estuve observando. Y nada, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se podría comunicar el yoga prenatal o cuál es la diferencia? Bueno, en realidad serían dos preguntas. La primera es, ¿cómo se podría implementar el yoga prenatal de manera curricular? Y la segunda pregunta es, bueno, la segunda va un poco en la línea, pero bueno, perdón. Y nada, simplemente eso, que cómo el yoga prenatal pues, se podría plantear desde un ámbito curricular, ¿no? Y nada, muchas gracias por esta jornada. Gracias, muchas gracias, Andrés. Si me permite. Un ponente, Jesús, adelante. Bueno, primero buenos días desde el otro lado del charco. Aquí estamos a 15.000 kilómetros de ustedes con algunos de los miembros de aquí, de esta sede universitaria. Yo les hablo desde la Universidad Católica del Ecuador, una de las 7 sedes en la que nos encontramos precisamente pensando
en esta nueva universidad que surge a partir de esta experiencia que estamos teniendo en el mundo y que nos exige reimaginar la nueva universidad. Y me ha dado pie las intervenciones, la última precisamente de Andrés, para decirle, aquí en la universidad, precisamente inspirados en la pedagogía prenatal, estamos hablando de un programa universitario que tiene dos componentes. Uno que va a ser un centro de desarrollo humano integral, donde tenemos que pensar que el yoga también forma parte de ese desarrollo humano integral, ¿no? Por ejemplo, y que se convierte el centro en una especie de condición de graduación de los estudiantes universitarios, en el sentido de que, por lo mismo que hay un centro de idiomas y que si no sacan un B1 no se pueden graduar, pues si tenemos un centro de desarrollo humano integral por el que tiene que pasar una serie de experiencias el profesional que va a salir graduado, pues va a ser posible que integre esa educación humana integral en su vida. Y luego se está desarrollando, aquí tengo a la profesora Pamela Terán, que forma parte del equipo, y que del equipo de profesionales, multiprofesionales, que están trabajando dos programas concretos inspirados en la pedagogía prenatal, uno a nivel de grado o a nivel de pregrado, que precisamente se centra en el desarrollo humano integral, y otro a nivel de posgrado, en donde se está trabajando multiprofesionalmente la idea del desarrollo humano integral, pero atendido por profesionales de las más diversas variedad de profesionales, ¿verdad? Y eso se está trabajando precisamente inspirado en lo que está siendo objeto de estas jornadas y del congreso que está programado. Entonces, para darles un ejemplo físico, vivo, pues tenemos a la profesora Pamela Terán, que aparte de ser profesora universitaria, pues es madre de familia de una médico, de una psicóloga o casi psicóloga y de un ingeniero mecatrónico que está queriendo estudiar mecatrónica. Pero los tres necesitan indudablemente de una educación prenatal, en el sentido de que yo parto de lo que decía Francisco, todas las propuestas académicas que está teniendo la universidad a nivel de todo el Ecuador parten de un modelo de persona. Si no tenemos un modelo de persona, es difícil que podamos establecer unas líneas educativas básicas ante cualquier especialidad universitaria. Y ese modelo de persona y esas líneas educativas básicas originan estrategias, metodologías, y entonces la constitución de carreras nuevas en esta nueva universidad, inspirada esa cosa en la pedagogía y la educación prenatal, tiene que contemplar estos dos aspectos. Primero, tenemos que formar a seres humanos integralmente. Luego serán ingenieros, serán economistas, serán políticos, serán abogados, pero primero tienen que ser educados integralmente. A partir de ahí es que se puede pensar en que la educación y pedagogía prenatal efectivamente ha transversalizado todas las líneas de actividad profesional. Y esto me parece sumamente importante. Les habla una persona que desde el punto de vista de lo que estamos reimaginando la nueva universidad, tendría que repensarse aquello que hemos hecho hasta ahora formando profesionales unidisciplinarmente. Tenemos que pensar en profesionales que desde su experiencia de vida personal, la vida sea transdisciplinar, no unidisciplinar. Y entonces ahí viene la necesidad del yoga, la necesidad de la formación en deportes o en educación física, la necesidad de educación emocional, psicológica, espiritual, aquello que va a complementar la persona. Yo creo que esa es la inspiración más importante que tiene la educación y la pedagogía prenatal para la nueva universidad que tenemos que generar a partir de esta experiencia dramática que está viviendo la humanidad. Muchas gracias, Jesús, por tu intervención. Gracias, Jesús, y también a Pamela, ¿no? Corresponsable en estas iniciativas. Elizabeth Ransanz quería intervenir.
Sí, muy buenas tardes y gracias por compartir con todas vosotras, con todos vosotros este espacio que yo creo que es muy enriquecedor. Y la verdad es que lo primero que quiero es disculparme porque mi mente es bastante dispersa y estoy intentando, yo creo que hacer una idea general con todas las aportaciones que estáis transmitiendo que son muy interesantes. Y me sumo precisamente a lo último que ha transmitido nuestro compañero Muñoz, porque creo que antes del cómo, antes del cuándo, es precisamente la idea de ser humano que queremos forjar entre todos. Lo que determina, en cualquier manera, la manera en la que nos embarcamos en este proceso de educación que además va a ser diversa y diferente según precisamente la individualidad de cada uno, pero sobre todo en función de esa idea de persona, de ser humano que tenemos en la mente. Entonces, contestando un poco a la cuestión que planteaba Andrés y, en definitiva, uniendo también lo que comentaba María Jesús o María Cinta, muchas veces se me plantea que cuando pretendemos incluir cuestiones como el yoga a las mamás que precisamente se han quedado embarazadas, a lo mejor no es precisamente el mejor momento para introducirlo, sino muchísimo antes, en esa visión de cambiar un poco la perspectiva del autoconocimiento que tenemos nuestro, ¿no? El yoga, como el mindfulness, como cualquier otra estrategia que pudiera conformar ese prisma propio de intento de calmar la mente, ¿no? de muchas veces vaciar ese ajetreo de ideas que no son más que un cúmulo de informaciones que, pues bueno, atendiendo un poco a lo que decía al principio Aura, son ruido muchas veces, ¿no? Es algo que esté conformado, que esté dando una información clara sobre lo que queremos conseguir. Lo que a mí más me mueve por investigar o por trabajar es un poco lo que decía también en la línea María Cinta, y atendiendo a ese periodo de la atención temprana, es cómo ayudar a las personas que creen que lo saben todo, comillas, o cómo ayudar a los que no quieren. Es decir, si no introducimos estas cuestiones básicas mucho antes, ¿no? Desde la educación infantil o ya desde el propio nacimiento, creo que cuando llegamos a la universidad o al instituto llegamos casi tarde, ¿sí? Porque estamos poniendo parches más que formando personas de una manera integral. Entonces, creo, Andrés, que en definitiva se trataría de incluir un modelo de persona desde los primeros momentos de la educación que incluyera precisamente esa exploración personal, ¿no? De una forma, con un método, con una técnica o con otra. Y luego ya la forma de hacerlo podrían ser múltiples, distintas. Muchas gracias, profesora Elizabeth, por tu intervención. Esther Santiago y después Bianca Serrano. Buenos días o buenas tardes a todos, a todas. Yo dar mi palabra desde mi experiencia. Soy psicóloga y trabajo en formación de profesionales y en acompañamiento a las familias a través de la voz, de la aportación del canto prenatal en el embarazo, y dar mi palabra en apoyo a lo que estamos compartiendo ahora mismo, que yo creo que es la clave, ¿no? Más que yo mi experiencia, tanto en un lado como en otro, más que cuando he dado información desde un nivel más mental, más teórico, sentía que se quedaba como había un punto desde el que ya no pasaba, ¿no? Pero cuando empecé a integrar disciplinas que ahí estoy viendo María Jesús, ¿no? Que nos tocan el corazón, ¿no? Que nos hacen conectar y que nos hacen también, como decía Jesús Muñoz, tener esa conciencia del desarrollo del ser humano, realmente ahí empezó a haber un cambio, ¿no? Justamente lo que nos toca el corazón, lo que nos hace sentir. Yo cuando trabajo con las familias, si me quedo en contarles cómo se desarrolla el sistema auditivo del bebé y demás, bueno, la información está muy bien, ya lo sabemos, estamos todos aquí, ¿no? Para esto también, pero cuando hago alguna dinámica en la que sientan, se emocionen, puedan realmente entender cómo el bebé está percibiendo, está sintiendo y realmente les toca el corazón, ¿no? Yo creo que ahí se une algo que realmente es muy poderoso. Y creo que bueno, pues, la educación prenatal, la pedagogía prenatal es como está comenzando, ¿no? De alguna forma, aunque algunos ya llevamos muchos años en esto, pero está comenzando. Entonces, un poco dar mi palabra para animarnos, ¿no? A todos, a todas, los que así lo sintamos, para que este comienzo pueda ser más integrador, ¿no? No solamente desde la información, sino también desde la práctica, desde el corazón,
porque creo que es la manera en la que vamos a poder llegar, ¿no?, a cada persona y a la sociedad. Gracias. Muchas gracias, Esther. Me parece que Bianca Serrano quería intervenir también. Pamela Terán, discúlpame, Pamela, que creo que querías intervenir después de tu compañero Jesús. Si te parece, damos la palabra a Bianca y después vamos con su intervención, Pamela. Gracias, Pablo. Nada, muy breve, pero simplemente es por dejar también la palabra en este momento y decir que me parece muy ilusionante escucharos y estar presenciando el que esto esté ocurriendo, porque bueno, hemos empezado a hablar de disciplinas, de programas, de planificaciones, como es nuestro cometido, ¿no?, desde la universidad, desde esta parte más científica que llevamos. Pero por otro lado, aquí se está hablando de corazón, de autoconocimiento, de conciencia, de lo transgeneracional, de los vínculos. Yo creo que este es el gran cambio del desarrollo integral humano, como nos ha contado el profesor Jesús, que me ha encantado conocer esta experiencia en la Universidad Ecuatoriana. Y creo que este es el cambio al que estamos asistiendo y que este es el trascender esta dualidad que venimos, ¿no?, traemos tras las espaldas, de que ciencia y corazón no pueden ir de la mano. Creo que la pedagogía prenatal y la educación prenatal vienen con fuerza en este momento para demostrarnos lo contrario o demostrarnos que sí es posible. Y que la formación de los profesionales pasa sin duda por el autoconocimiento y mucho más en las áreas en las que nosotros y nosotras nos movemos. Así que bueno, deciros que me ilusiona este espacio y que espero que entre todos y todas pues sigamos caminando por él. Gracias. Muchas gracias, Bianca. Pamela, adelante. Hola, buenos días, buenas tardes, lo que sea. Bueno, sí, yo quería intervenir después de Jesús, un poquito para solamente reforzar una idea. Justamente porque estamos preocupados de entrar antes de todo el proceso de la procreación, de la gestación, es que dentro del centro que tenemos pensado abrir está, como les decía Jesús, que pasen los estudiantes todos por ahí, porque hay algo que nos preocupa mucho y que lo hemos vivido todos los que estamos aquí presentes, ¿no? O sea, nos hemos formado en un campo profesional, pero nadie nos ha enseñado a ser papás y mamás y todos lo vamos aprendiendo en el momento, aplicando lo que de pronto aprendimos en nuestros hogares, y eso es lo que queremos, ¿no? Que los estudiantes universitarios, ojalá en todo el mundo, pues además de su carrera profesional, sepan trabajar su parte afectiva, que es lo que queremos meter. Y yo creo que aquí están muchas cosas que he escuchado en estas ponencias y en el conversatorio de este momento. Conocerse a sí mismo y aplicar bien la afectividad que tenemos todos dentro de nosotros. Porque, seamos honestos, es en la universidad en donde muchas parejas inician, ¿verdad? En donde muchos empiezan a ser padres, madres, o empiezan una relación. Y queremos trabajar en eso, en lo que es tener una relación, porque yo creo que nadie da lo que no tiene. Uno no puede, por más que tengamos una conciencia de que viene un ser humano, si no hemos trabajado esa parte de qué es amar de verdad, es muy difícil. Y eso lo estamos viendo incluso en las relaciones afectivas que están teniendo los jóvenes, y es por ahí. Y bueno, la segunda idea para terminar con la que yo quería un poquito aportar esa es nuestra razón de estar acá en el Congreso, el poder ayudarnos entre todos. Y quisiera utilizar las palabras de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Tú haces lo que yo no puedo y yo hago lo que tú no puedes. Y entre todos cambiamos el mundo. Y por lo tanto, pues nada, desde acá, desde Ecuador, decirles que contamos con cada uno de ustedes en la experiencia, en lo que ya han avanzado, para seguir creciendo, porque los necesitamos y con seguridad también nos necesitan. El mundo es eso, es un combinar todas las potencialidades, y pues aquí estamos y muchas gracias. Era solo eso. Muy bien, gracias. Gracias, Pamela. Bueno, son las 2:10, la programación inicial era hasta las 2 de la tarde, obviamente con la flexibilidad que este diálogo merece, ¿no? Hay una pregunta
que es muy concreta, que ahora está en el chat y ahora voy a compartir. Y luego ya os pediría, como es una pregunta concreta, pues si alguien tiene a bien responder, que lo pueda realizar. Y bueno, pues yo creo que a partir de dos preguntas muy abiertas de los participantes, efectivamente se ha realizado un diálogo muy fructífero que ha tocado muchos temas relativos a la pedagogía prenatal y que desde luego nos ilusionan conscientes de que todavía no sabemos prácticamente nada, pero sí intuimos, ¿no? Intuimos esa necesidad de incluir la educación en la etapa prenatal. Vamos a leer esta pregunta. Si alguien puede responder, se lo agradecemos y finalizaremos después con unas palabras de conclusión, bien sea pues, el presidente o vicepresidenta del Congreso, Agustín o Carmen, si os parece bien. La pregunta es la siguiente, la formula Saray Sánchez y es relativa a si se ha hecho algún estudio de pedagogía prenatal con familias que esperan un hijo o una hija con necesidades educativas especiales o con madres en una situación de vulnerabilidad por estrés, abuso de sustancias o víctimas de violencia. Si alguien es conocedor de algún estudio al respecto. ¿Puedo? Claro, Jessica, adelante. Profesora Jessica Cabrera. Sí, bueno, desde las investigaciones sí que hay estudios. Ahora no tengo un estudio concreto, pero normalmente sí hay estudios que, digamos, que tienen que ver con, por ejemplo, madres que tienen, qué sé yo, alguna adicción, por ejemplo, a tabaquismo o a drogas, o en casos de violencia de género y eso, pues no me ha tocado ver, pero sí muchos de esos otros, que no tengo en este minuto, pero puedo buscar y a lo mejor a través de los correos poder compartir aquello. Yo he conversado un poquito en la jornada, he compartido el tema de la innovación educativa y solamente decir que en realidad de innovación, en realidad esto no es innovador porque no se ha estado tocando, aun cuando hay mucha fundamentación. Es un tema de profundidad, de esencia, ¿no es cierto? Y que en realidad debería estar en la formación. Y bueno, me alegro de que ya esté en ese programa de la universidad, porque creo que, como dice Bianca y los demás compañeros, es un tema fundamental ahora de futuro, para poder realmente formar estas nuevas generaciones que en este momento de contingencia y que también nos van a llevar pues a una evolución de la humanidad, ¿no es cierto? Lo que queremos todos desde la pedagogía, mejorar la calidad de vida, tener más justicia social, tener una cultura de paz. Son las bases. Realmente felicito pues al compañero Agustín, gran maestro, que ha sido promotor de organizar todo este trabajo, Pablo, y a todos los que estáis aquí. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias, Jessica. Damos la palabra para finalizar con una breve conclusión, si lo ven pertinente, a los presidentes del Congreso, Agustín de la Herrán o Carmen Carballo, como veáis. Bueno, pues yo le cedo la palabra a Agustín de la Herrán, porque además creo que él quería intervenir, así que Agustín, te la cedo con mucho gusto. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a todos. Bueno, un par de reflexiones muy concretas. Hoy hay desarrollo, hay investigación, hay estudio sobre educación prenatal desde la perspectiva de la salud, en medicina, psicología, etcétera. Y es muy interesante y es muy necesaria. Aquí estamos intentando habilitar la temática de educación prenatal, pero contemplada desde la pedagogía y desde la didáctica, desde la organización escolar, la autoridad de la educación, desde
la educación comparada, internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos objetos de estudio que no son salud, que son educación, y que por lo tanto los retoma, los estudia y los atiende pues, la pedagogía desde sus diferentes disciplinas. La pregunta no es si es difícil, cómo hacerlo. La pregunta es cómo es posible que no sea un contenido principal dentro de la pedagogía, de la didáctica, etcétera. O sea, en cualquier manual de pedagogía se habla del niño. Y aquí no estamos hablando del niño, estamos hablando de un ser antes de hablar de niño, porque el niño es desde que se nace. Y lo mismo ocurre con los sistemas educativos, con las leyes educativas, con textos principales y orientadores de organismos internacionales tipo UNESCO, OEI, etcétera. O sea, esta cuestión es como si no se viera y sin embargo está ahí. Por lo tanto, creo que precisamente con una mirada de convergencia y ojalá más adelante de síntesis, como se ha dicho, pues tenemos que empezar, porque esta pata de esta mesa pues no está atendida, sencillamente porque al consultar manuales representativos de los contenidos de las áreas, pues esta cuestión no está. Y esa es un poco la primera reflexión y la primera cuestión. O sea, resulta raro pensar esta cuestión a académicos, a investigadores. Yo trabajo en la universidad, pero es que tenemos que trabajar en todos los niveles del edificio, en todos. Y el nuestro, pues a lo mejor es el más bajo, ¿no? Porque es el básico, donde se trabaja una cierta formación. También os quiero contar el estado real de la cuestión. Por ejemplo, hace poco presentamos en una propuesta de proyecto de innovación docente en la Autónoma, un proyecto de innovación docente centrado en la pedagogía prenatal, buscando puntos de contacto de educación prenatal en asignaturas de formación de maestros y de maestras en educación infantil. Y este proyecto, que estaba yo creo que bien armado, se rechazó. Y uno de los argumentos fue que no se entendía que la Facultad de Educación fuera el lugar idóneo para su desarrollo. Así estamos en la universidad, ¿eh? Quiero que lo sepáis porque esto es así. Y este hecho, pues ahí está, ¿no? La innovación, según este vicerrector de innovación, era cambio metodológico. No, cambio metodológico no. También puede ser incluir cosas o huecos o cuestiones que no se están abordando, como por ejemplo la educación prenatal desde las disciplinas que estudian la educación, por antonomasia, pedagógicas. Y la segunda reflexión, y ya muy breve, 1 minuto, es la siguiente. Probablemente la pedagogía prenatal es un efecto. Puede ser causa, pero sobre todo es un efecto. Y es un efecto de la inclusión de la conciencia en la educación y en la pedagogía. Por lo tanto, seguramente no viene sola. O sea, hay más disciplinas que precisamente por la presencia y por el cambio que produce la conciencia de la que se ha hablado, también aparecen. O sea, y también son paradojas. ¿Cómo es posible que no haya una pedagogía de la humanidad? ¿No? Está Europa, está España, está luego las particiones, está Galicia, pero no, la humanidad no está. Una pedagogía del amor sería fundamental. Una pedagogía quizá del autoconocimiento, pero en serio, no existencial, sino profundo, esencial. Una pedagogía quizá de lastres que nos impiden avanzar, una pedagogía de la estupidez humana o de la necedad o del egocentrismo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí creo que este cambio pedagógico, educativo no viene solo, que viene con muchos más temas, con muchos más retos y que este es uno entre varios y que pudiéramos estar en las puertas de un cambio de paradigma, aquí sí que está bien empleado, de tipo radical o de tipo profundo. Muchas gracias. Gracias, profesor Agustín, presidente de las jornadas. Quiere hacer un último aporte Sebastián Franco, a quien por otra parte le agradezco, aprovecho para agradecerle su labor técnica en esta reunión. Muchas gracias, Sebastián. Pablo, muchas gracias a ti y a todos. Pues enormemente también aprovechar y extender a todos ustedes que han hecho aportes a todos los participantes porque están aquí
dándonos bastante responsabilidad. Yo hablo desde una posición como estudiante que me encontré la oportunidad y la incursión de reconocer la pedagogía prenatal y la educación prenatal como algo que estaba allí ausente. Yo lo comparto y digo, qué bueno fue para mí haberme encontrado con eso, porque venía como hijo construyéndome en una escolaridad y sintiendo que faltaba algo. Me encuentro entonces con esta oportunidad de incursionar en la investigación epistemológica, pensar pues cómo se construye, cómo necesitamos unos nuevos enfoques para poder ver estas posibilidades. Y claro, en este punto es agradecerle también a la Universidad Autónoma de Madrid, a Agustín de la Herrán, pues que es un pedagogo que nos ha abierto camino bastante, y a todos ustedes, también a ANEP, a Redipe, que dan pues estas oportunidades de participar. Y creo que la oportunidad se abre en este punto. Ustedes han hecho un aporte fundamental para nosotros que estamos aquí documentándonos, conociendo lo que se ha hecho, pero también creo que tenemos esa responsabilidad de sentarnos, ver de cierta manera, con una gran conciencia, lo que se está haciendo directamente en la educación, tener un foco pedagógico, una mirada bastante pedagógica, y saber que todos estos grandes aportes, tal como lo han dicho, deben converger en algún punto para podernos entre todos ayudar y sacar adelante pues esta mirada pedagógica y esta ancla. Yo creo que es bastante importante, y es la etapa prenatal que nos puede sacar adelante. Así que me enorgullece de tener aquí, por ejemplo, a Jesús, que está apoyando todo este proceso. Creo que ustedes, estudiantes, sean personas, no sé, todo el público en general que está aquí, estamos abriéndonos en un camino emergente, en una oportunidad. Como estudiante les digo que me motiva bastante, y les invito a que puedan incursionar y apoyar este proceso que está, como se dice, lo decimos aquí abiertamente, iniciando. Así que muchas gracias, y bueno, nuevamente sabemos que nos encontraremos más adelante, ojalá con nuevos avances y nuevos aportes. Muchas gracias. Bien, bien, Sebastián, muchas gracias por tu aportación, que yo creo que es una magnífica conclusión y representa muy bien el espíritu de este encuentro dialógico, ¿no?, entre los ponentes y quienes han participado en la jornada. Os agradezco de corazón, muchas gracias por vuestra presencia a todos y a todas, y bueno, pues os deseo un magnífico día en lo que queda, tanto a la gente que está por aquí como a los de Ecuador, que les quedan más horas por delante, ¿no? Muy bien, pues un abrazo a todos, y con esto pues finalizamos el diálogo. Gracias a todos, abrazos. Muchas gracias.